La semana anterior, hoy día tengo la misión de terminar el mensaje de la semana pasada. ¿Alguien aprendió algo la semana pasada? A ver, ¿qué aprendió en el mensaje de la semana pasada? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué es la fe? Ya, pero eso está escrito en hebreo. Oh, qué bíblicos somos. ¡Wow! No le quedó dando vuelta a nada del mensaje, una idea que le haya. Ya, perfecto. Que también se podría asociar la palabra fe con sueño, porque es un anhelo. Descubrimos también que todos tenemos anhelos, ¿cierto? Aprender a discernir el origen de ese sueño, de esa meta, de ese anhelo, es súper importante en la vida, porque algunos van a ser como misiones súper específicas de Dios, y más que misiones, un sentido de propósito y de identidad que en Cristo uno va descubriendo esto. El sueño que empezó Dios a mirar contigo, lo empezó no ahora, o no cuando nosotros nos acercamos a la fe. Él nos estaba esperando antes de fundar el mundo, nos vio por la fe, nos soñó. Y tanto así que incluso dice la palabra que Él creó obras de justicia, también preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las descubriríamos? Cuando Cristo, cuando el Señor nos conectara con la eternidad, con el eterno. Así que no es que Dios de repente diga, bueno, esta persona se acercó a la iglesia, dicen algunos. Jesucristo es la salvación, la iglesia es su cuerpo. Pero dice, ahora como que pensamos, ahora le voy a empezar a dar misiones. A ver, ¿qué se me ocurre que podría hacer esta persona? Yo creo que esta persona podría cantar, o esta persona podría predicar. La verdad es que el Señor te soñó desde antes de todo, te vio. Como alguien dijo por ahí, Dios es tan intenso y es tan grande que en Isaías 45, 46 por ahí dice: he aquí yo soy Jehová de los ejércitos que anuncio lo porvenir desde el principio. Preguntadme acerca de lo porvenir. Bueno, y al final dice que Él es el único que tiene la capacidad de ver el porvenir. Ya lo soñó, lo vio, ¿cierto? Y después dice, lo comenzaré. Hagas esa. Termine algo primero y después lo empieza. Gloria a Dios. El único que es capaz de hacer eso es el Señor. Por eso Él dice, pregúntenme a mí acerca de lo porvenir. No le pregunten a los brujos, a los hechiceros, a los tarotistas. Yo sé. Vengo del futuro, antes de la película incluso. Ya lo vi todo. Y la verdad es que tengo un sueño que lo voy a concretar especialmente en el Hijo. Bueno, entonces, vamos a hacer un recuento para poder entrar en la conclusión que tenemos hoy día, la misión. El título de hoy día es Fe es certeza. Certeza es estar completamente convencido. Certeza es estar cierto 1000% de que es así. ¿Ya? Es pues la fe, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero que todo, entonces, podemos decir que fe es convicción. Y que la convicción es una sustancia, fue lo que estoy recapitulando un poquito, que fe es la sustancia de Él mismo dentro de nosotros, que nos regaló convicciones para que logremos la meta que Él nos está diciendo que podemos lograr y que Él quiere que logremos. A mí me encanta el lenguaje de la fe. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Cuando le tocó un suegro, Bernabé a veces dice que está pagando dotes, pero no tiene idea lo que es realmente estar bajo el yugo opresor de un Labán. Pero ¿se acuerdan que ya le habían robado un montón de tiempo, de trabajo? Como el hombre, me refiero a Jacob, era un escogido del Señor,
un descendiente de la promesa de la multiplicación de Abraham en adelante, etcétera, todo lo que él tocaba, todo donde él estaba, prosperaba. Así la historia de José y todos los proyectos que Dios personifica, por así decirlo, siempre cuentan con ese respaldo. Entonces, claro, Labán no quería soltar a Jacob. Jacob le era demasiado estratégico y próspero como para decirlo, voy a aprovechar un tiempecito, sino que la mayor cantidad de tiempo posible. Llega un momento en donde ya el Señor dice que es suficiente, que tiene que salir de allí, pero a pesar de que había hecho ganar muchísimo dinero a Labán, él no había juntado lo suficiente. Entonces Dios le da una estrategia y le da un sueño. Y el sueño que le da es loco, porque le dice, mira, vas a tomar varas de almendro, de álamo me parece, y las vas a calar, les vas a hacer como tiene un nombre, como unas mordeduras, tiene otro nombre, no me acuerdo. El punto es que quiero que en el sueño, le decía el Señor, vas a poner esas varas y vas a mirar, o sea, vas a mirar con fe, con la sustancia que yo te estoy regalando. Porque yo te aseguro que uno pela las balas, almendros, los que sea, y no te resulta. A no ser que Dios te dé el sueño, y te dé la palabra, y te dé la sustancia. Entonces, la estrategia de Dios es loca, porque dice, en el abrevadero vas a poner las varas con estas calados, no me acuerdo cómo se llaman, y cuando ellas se vengan a aparear, tú vas a escoger las que a ti te gustan y entonces van a concebir de acuerdo a cómo tú lo estés visualizando. Entonces, el trato que hizo con su suegro fue que él se iba a quedar, imagínate, pues, con las ovejas más raras, es como un perro verde, ¿no? Como las ovejas que fueran como pintadas, que no fueran de un solo color. Ahí ya es difícil la cosa. Pero como ya aprendió, ¿cierto? Y estaba movido en una palabra de fe, bajo una sustancia que Dios le había regalado, la convicción de lo que se espera, dice la fe, la certeza de lo que se espera, que era lo que esperaba Jacob cuando tenía en el abrevadero a las ovejas, a las mejores, a las más robustas, y las miraba por la fe. Entonces, por la palabra del Señor intervenía, por así decirlo, en el momento de la gestación de esas ovejas. Bueno, cuento corto, empezaron a concebir con mayor capacidad, y las mejores, las más robustas, eran las más extrañas, las que le pertenecían a Jacob. Lo que quiero graficar con esto es que la fe es una sustancia, o dicho de otra manera, es como cuando el lenguaje de Dios se hace tangible a través de la convicción que te va a regalar. Se puede, por eso suena esotérico, le tengo miedo un poco y hago la diferencia, ¿no? Porque estos bandidos lo que han hecho es tomar los principios del reino de Dios y tergiversarlos. Empezaron a tomar algunos principios, por ejemplo, ellos dicen, visualiza, repítelo, y usan un poder humano, del poder del espíritu del hombre, que tiene capacidades que obviamente no conoce si Dios nos las va revelando, pero logran determinadas cosas. Pero de la fe que estamos hablando nosotros es la que procede del origen, que es Dios. Fe es certeza. Y es un regalo también, porque este regalo es un poder que Dios te está dando, el poder de transformar, el poder de cambiar. Lo voy a contar mal, hermano Huguito, seguro después usted la puede arreglar, pero él me contaba que cuando recién conoció al Señor, estaba en su campo y tenía que sembrarlo y no sabía cómo hacerlo. Oró y el Señor se le apareció, le habló y le enseñó cómo sembrar. Y como la palabra del Señor no es solo un tema mágico, una vara mágica, ¿no?
es parte de la personalidad de Dios compartiéndose con nosotros. Le regaló, le dijo, te voy a hacer próspero. Lo que tú toques va a prosperar. Y bueno, sembró como el Señor le había enseñado. Y después todos enojados porque ¿por qué él tenía la fructificación que era tan notoriamente diferente a todo su entorno? Es que estaba bajo una palabra, una convicción, un regalo de Dios. Que Dios te regale convicciones son regalos de Él. Son regalos que asocian con la voluntad que Él persigue. Bueno, también dijimos entonces que la fe es certeza, pero una certeza que te regala Dios para lograr los propósitos de Él. Hebreos 11:2 dice además que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto me llamó la atención. Y la fe no es un tema de ahora nomás, ¿no? La fe ha sido el lenguaje, la forma en cómo Dios ha venido desatando la claridad de la voluntad de Él generación tras generación. Y en el lenguaje que está usando aquí la palabra dice que los antiguos, claro, no, nosotros los más antiguos de aquí, no somos tan antiguos como estos. De hecho me fui al original y la palabra que ocupan ahí es como presbíteros, como los ancianos. Considerados los ancianos de la fe con los primeros que empezó a tratar Dios, pero usó el mismo lenguaje. Ahora, el desafío nos queda a nosotros, porque si ellos lograron hacer todas las proezas que hicieron sin tener a Cristo con la obra consumada que sí nos cubre a nosotros nos debería esperar expectativas bastante más altas que las que a veces desarrollamos. La fe va creciendo, la fe, este regalo, cuando uno va descubriendo las promesas que Dios te da. Por ejemplo, si el Señor dice que están enfermos, ya cuando uno ora y a alguien se le da el dolor de cabeza a uno mismo, ya vamos creciendo, vamos avanzando. Pero tiene que llegar el momento en donde esto te vaya regalando la claridad de que Dios es más grande que eso y que puede y que quiere usarnos para hacer otras proezas. Sin embargo, en el lenguaje usado aquí en el texto, dice que los antiguos, hago la diferencia, sin la consumación de la obra de Cristo, pero aún así lograron tapar bocas de leones, fueron capaces de dar la vida. Y hay un texto por ahí que es escandaloso, pero dice que algunos incluso renunciaron a resucitar por causa de alcanzar este testimonio, el que promete Dios por la fe en Cristo y a través de Cristo. ¿Entendieron hartas cosas los antiguos? Y por último, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos hoy día tienen una tremenda guerra, ¿no? Los que son, no tienen fe, materialistas, creen en la materia. Ellos consideran por eso esa misma definición que no se puede crear algo que sea a partir de la nada. No les resulta su tesis porque ellos son materialistas, es decir, para ellos la materia puede transformarse en otra materia y ir creando, por eso la evolución les calza perfecto a los materialistas. Pero la Escritura dice que el Señor constituyó todo lo que Él creó a partir de la nada, es decir, que hay un originador que es capaz y está involucrada la fe de nuevo. Por un lado, por la fe entendemos cómo Dios constituyó las cosas, pero por otro lado también el texto es como un poco ambiguo, está escrito de una manera significativa, porque también por la fe, ¿cierto?, se constituyó el universo. Tiene como dos aristas. Por la fe entendemos, pero por la fe fue creado todo. Ya. Y llegamos entonces a Efesios 2, capítulo 8, y empezamos hoy día. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
Don en este contexto es sinónimo de regalo, pero tiene un apellido esa palabra. El regalo es regalo de gracia. Es decir, te alcanzó y porque sencillamente Dios lo quiso. Tú no crees en el Señor en realidad porque hubiéramos sido tan inteligentes, fuimos tan sensibles nosotros, fuimos tan especiales que creímos en Dios. No, el Señor puso en nosotros un don de gracia. ¿Cuál es ese regalo de gracia? Que nos dio la sensibilidad para que podamos entender, asumir incluso el plan de salvación, creer en Jesús. Él nos regaló esta convicción. Y la fe, si te regala la convicción para ser salvo en primer lugar, lo primero que hace la diferencia el apóstol, dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? Así que la fe tiene una vacuna anti-vanagloria. Nadie vaya a pensar que fue por obras. No es que lo que pasa es que Jesús se me reveló porque es que yo no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado eso? Yo no le hago mal a nadie. Quiero decirle algo, le hacemos más mal a la gente de lo que uno está consciente, pero eso no significa que no le hagas mal a nadie. Por ejemplo, dice la Biblia que si tú dices que tu hermano es necio, a los ojos de él eres digno del infierno. Pero muchas veces somos así de livianos. Y eso, si el Señor considera que tiene este grado de gravedad, entonces sí, podríamos hacer cosas que a nosotros nos parecen muy sencillas, pero podrían ser tremendamente dañinas, malignas para otros. Punto donde quiero llegar es que para que nadie se gloríe, ¿no? Nadie diga, fui tan especial. Yo lo único que podría decir era tan pecador. Estaba tan perdido, estaba tan lejos de Dios, que Dios en su tremenda, infinita misericordia me hace enamorarme aún más de Él, porque si hay alguien que tiene claro que no llegué a la salvación por obras, es quien está hablándote. Llegué de la pura gracia, la infinita misericordia del Señor. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados, y ahí los que les gusta, métase en esa palabra, y es terrible, pero dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No vamos a lograr descubrir para qué nos crearon. El hombre no va a lograr descubrir para qué fue creado mientras Cristo Jesús no sea el Señor de su vida. Las buenas obras y todo lo que Dios preparó de antemano, e incluso para que caminemos en ello, solo es posible en la creación que hace que ese hombre esté escondido en Cristo Jesús. Y entonces, la palabra creados, la palabra creación, a mí me dio la impresión de que es un camino. ¿Por qué? Porque si somos creados, es para algo. Nadie crea algo para nada. Bueno, hoy día hay artistas que son el antiarte, que se llama, ¿cierto? En Francia hay un edificio muy famoso que es la antiarquitectura. El misterio de la iniquidad y tergiversar todo lo que es del origen, en realidad, aparte de arte satánico, pero el edificio, por ejemplo, abre puertas que no tienen ningún acceso a nada. Hay una muralla. Escaleras que no tienen más que estar ahí porque no van a ninguna parte. O sea, lo que están diciendo es un anticamino, porque todos los caminos tienen un comienzo y un final. Jesús dice, yo soy el camino, pero en su momento dice, yo soy el principio y soy el fin. Está diciendo lo mismo, soy el camino. Entonces la palabra creación, si fuimos creados en Cristo, habla de un camino, de un principio. Dios tiene un comienzo con nosotros, sabe también cuál es el final. Entonces cuando Dios nos habla en el lenguaje de la fe, te vas a dar cuenta que si evaluamos si es de Dios, debes descubrir cuál es su comienzo y dónde debe terminar. Yo he escuchado gente con muchos comienzos de fe, pero con pocos finales de fe. Gente que comienza y dice, no, es que Dios me llamó.
perfecto. Aquí lo llamó, no sé, me llamó no sé, a hacer evangelismo, cualquier cosa. Pero resulta que las cosas no se le dieron, como pensó, como interpretó que tenía que ocurrir, etcétera. Entonces, con el tiempo va negociando con las circunstancias si su llamado fue real o no fue real. Inició perfecto, pero en el camino se perdió. Por lo menos se estancó, se desvió. Hablábamos la semana anterior del profeta Balaam. La Biblia lo trata como profeta. Yo estaba estudiando al Balaam. Y dice la palabra en su momento, y al profeta. O sea, tenía un llamado. Pero Balaam, como profeta, torció su camino. Porque el comienzo era decir lo que Dios decía, establecer lo que Dios quería, pero él dijo, se puede además ganar un billetito. O sea, puedo profetizar y en tanto que me hago tarjetas y voy panfleteándola en los... Bueno, hay hartos por ahí. Y hoy día me quiero detener, aquí va la conclusión. Hemos hecho casi un repaso nomás, pero hoy día me quiero detener en que la fe, dice, el punto es el siguiente, quería llegar aquí. Ya, pastor, entendí lo que es la fe, que es un regalo del Señor, cómo yo tengo experiencias de fe, cómo puedo recibir fe, porque si yo me invento una meta de fe, aparte de quedar frustrado porque no la voy a alcanzar, voy a también estar tergiversando y mal representando al Dios que digo que estoy representando. ¿No? Dios me dijo. Hemos escuchado, yo creo que en más de una oportunidad, para ser honesto, uno ha usado de más el Dios me dijo, ¿no? Pero hemos hablado tanto de fe, pero ¿cómo maduro esto en mí? ¿Cómo hago para que la fe sea efectiva? Les cuento que cuando inicié este camino de fe, si había algo que me impactaba mucho y lo he buscado mucho tiempo, por años tal vez todavía, decía, me encanta que la gente dé buenas definiciones teológicas del Señor, pero me impactaba mucho más cuando ellos demostraban que el Dios que están representando les hablaba. Por ejemplo, las palabras de ciencia para mí son muy impactantes, porque deja de ser un concepto, deja de ser conceptología, es una experiencia, es una realidad, es una persona, es una vivencia. Recordaba cuando estábamos ministrando al Señor, en una reunión así bien sencilla como ahora, en el inicio que ya nos estaban dando permiso después de la pandemia, me acordé de una palabra de ciencia que el Señor me dio aquí, de las más raras que yo he escuchado en mi vida. Se van a acordar al tiro. Llama aquí adelante, escuché al Señor que me dice, llama aquí adelante a la persona que siente un impulso incontrolable por postrarse delante de mí y no sabe por qué. Obviamente la escuché y me hice el leso. Empecé a evadir, a decirme a mí mismo, estas cosas las estoy inventando yo. ¿Quién va a pasar adelante con una palabra? Parecía un acertijo. Y de verdad, aquí exponiéndome ante la luz del Señor y su pueblo, yo le dije al Señor, no, esto es muy difícil eso. Yo creo que si tú quieres que ocurra algo como eso, no sé. Y me reprendió el Señor y me dice, podrías estar perdiéndote de ver un milagro que necesita más de alguien aquí. Entonces pensé, me quedo con la reputación,
o corro el riesgo? Porque lo peor que puede ocurrir es pasar adelante y decir, el Señor me da esta palabra, que pase aquí adelante el que nunca va a pasar adelante. Porque para peor algunos son mañosos. Dios les habla pero no pasan. Entonces uno queda peleando con Dios y ellos son unos porfiados que no quisieron asumir que Dios tenía algo especial para ellos. Así que bueno, pasé, dije ya Señor, he hecho un montón de locura. Y ya dije, tal cual, me paré aquí y le dije, quiero que pase aquí adelante la persona que está sintiendo un impulso incontrolable por venir a postrarse delante del Señor, pero no sabe por qué. Ya, y empecé a mirar a los que yo creí, este es espiritual, este se ora, ayuna, y mirá, y nada, no pasaba nada. Y de repente, de atrás, Agustín Plaza. Pasó, yo dije, este flacuchento era, dije yo. Pasó conmovido. Ahí están todos nuestros prejuicios, ¿no? No, si los cabros de ahora son duros para el Señor. El Señor es el Señor. Todos nos derretimos con Él. No hay generación que sea difícil. Él es Dios. Pasó acá adelante y yo, respirando. Por lo menos hay alguien, por lo menos pasó alguien. De ahí nos sacamos el pillo en caso de que no sea, pero cuando oramos fue muy impactante para mí porque Dios lo tocó, lo llenó muy fuertemente. Tanto así que ya no se pudo parar más. A duras penas llegó donde estaba la mamá allá y se abrazó de Babi y terminó la reunión y yo lo miraba y decía, bueno, quiero ir a preguntarle qué pasó. Terminó y ya estaba más, ya al final estaba más de pie, más compuesto. Y me queda mirando, me dice, pastor, allá dice sala multiuso. Y yo le dije, sí, hermano, hace años que dice sala multiuso. Me dice, no, lo que pasa es que lo estoy viendo sin lente. Y Dios lo sanó de la miopía esa noche. No usó nunca más lente. Fue al oftalmólogo. No, es comprobado, Dios lo hizo. Pero el inicio era que yo tenía que decir, pase aquí adelante el que tiene un impulso incontrolable por postrarse delante del Señor. Cero posibilidad de que eso se invente. Tampoco lo podríamos pautear. Y en el último de los casos, para los incrédulos, tampoco le podría haber sanado los ojos porque se emocionó fuertemente, porque hay gente que dice, uy, cuánto se emocionó. Era Dios tocándolo. Por eso me gusta la idea de mostrar y de demostrar al Señor que no es una religión. Él está aquí, te conoce mejor que tú mismo. Es más real. Kathryn Kuhlman siempre decía esto, Él es más real que tú y yo y todos nosotros juntos. El Espíritu de Jesús es más real que todos nosotros. Es el Señor, es Dios. Está aquí. Quiere glorificar a Jesús. Entonces, pastor, ¿cómo lo hago para crecer en la vida de fe? Tiene un comienzo, es un camino. Va de menos a más. Pero este tiene que ser el inexcusable e inevitable camino. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mira, lo que dice, ahí hay unas comas importantes de respetar. Porque el resumen de nosotros siempre es este. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces asumimos así. Escuchando muchos textos bíblicos y hablándolo, yo voy a tener más fe. ¿Sí o no? Eso es real, pero no es tan completo en realidad. Vamos a leerlo como está ahí. Así que la fe es por el oír. Coma. Ahí hay una frase, ahí hay una aseveración. Después viene una idea complementaria, pero que no es lo mismo. Dice, y el oír, coma de nuevo, por la palabra de Dios. Así que lo que viene por el oír, lo que viene por la palabra de Dios es el oír. ¿Estamos de acuerdo, no? Léalo en su
a no ser que sea de los testigos de Jehová, pero no sé si hay versiones que tienen cosas diferentes, pero en la Reina Valera por lo menos aparece así. Así que la fe viene por el oír. ¿Quieres tener más fe? No. Lo voy a predicar. Cuando alguien quiera tener más fe, si alguien quisiera tener más fe, ya, por lo menos, sí, 2 personas. Entonces, aquí está lo que el Señor está enseñando en su palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora les voy a contar un poco el contexto. Después dice, y que cómo creerán si no les predicamos y todas esas cosas. Entonces uno se queda con la idea de que tenemos que ser enviados para que la fe empiece a proliferar, porque ¿quién les va a predicar? Pero ¿sabes qué? El contexto es un poco diferente. Romanos capítulo 9 está hablando acerca de cómo es que el pueblo de Israel se pierde la bendición de caminar completo el diseño que Dios tenía por la justicia que es por fe. Entonces, muchos quedan enseñando que el que no vive la Torá, que el que no vive la ley. Moisés en un momento lo dice así, dice, bueno, el que quiera ser salvo por cumplir la ley, el único requisito es que no viole jamás la ley, ya, y va a ser salvo. Porque la ley, la finalidad de la ley siempre fue llevarnos a Cristo. La finalidad de la ley, el objetivo, la meta que tenía la ley, la Torá, era revelarnos que Cristo es el Señor, el Salvador. Pero hay algunas versiones del capítulo 9 de Romanos que dicen que hay muchos que son de Israel sin ser israelitas. O sea, los que creen que por la etnia, que porque ellos son de Israel, entonces les pertenece la salvación, y que la ley que fue dada a Israel, ¿cierto? Y que por solamente como un gran pueblo exclusivo, no inclusivo, Dios incluyó en el llamamiento de Abraham a todas las naciones y todas las familias de la tierra. Es decir, los gentiles, considerados gentiles los que no éramos pueblo de Israel, en algún instante estábamos contemplados desde siempre para ser insertos a través de la persona de Cristo en la salvación. Pero los israelitas consideraban, los israelitas étnicos, religiosos, ¿cierto? Que hasta el día de hoy consideran que Jesús no es el Mesías, ellos se quedaron con la idea de que la salvación es porque tú cumplas con los mandamientos de la Torá, entonces ya no son salvos por fe, ellos son salvos por obras. La justicia que viene de la fe, de eso es lo que está hablando Romanos capítulo 10, cuando dice, así que la fe viene por el oír. Y ¿sabes? El oír, ese oír está conectado con el Salmo 19, porque dice, más adelante dice, porque por todas partes ha salido su voz. Está refiriéndose al Salmo 19 que dice que Dios habló a través de la creación y que el cielo entero habla de la creación, que la voz de quién es el creador salió a través de la creación. Así que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? En este contexto, la voz de los cielos, la voz de la creación, la voz de lo que habla a todas luces. Mira, el sentido común, el apóstol Pablo dice, el sentido común me dice que hay un creador. ¿Cómo es posible? Hay que tener más fe para creer que el Big Bang y la superexplosión y el caldo de no sé qué cuestión nos hizo entrar en una super gran, enorme, grandísima coincidencia, y esa coincidencia terminó en cosas tan perfectas como por ejemplo el ojo humano, la perfección del universo, el equilibrio del universo. Pero la perfección que está en el ojo humano tiene el mismo matiz de un creador, porque por todas partes salió su voz. Los antiguos, ¿dónde descubrieron al creador? En la creación. Ahora, bienaventurados los que tienen las buenas nuevas de la paz. Gloria al Señor. Si somos nosotros los que hoy día estamos predicando el evangelio del reino, qué alegría, qué bienaventuranza, ¿cierto? Para tener ese tremendo honor y el privilegio. Pero la fe viene por el oír.
La verdadera fe viene por el oír a Dios. Es oír a Él. ¿Sabes cuándo comenzó realmente, cuando comienzas a conocer al Señor? No cuando tú escuchas principios que lo definen a Él. Tú comienzas a conocer tu viaje de fe, tu aventura de fe, tu testimonio de fe. Inicia cuando tú personalmente experimentas su voz. Tenemos mucha gente siguiendo principios, buenos principios. De hecho, incluso hay teólogos que como ellos nunca se han dado el permiso de escuchar al Señor, a no ser que sea a través de la palabra, porque ellos entendieron así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es un libro, la palabra de Dios es una persona, se llama Jesús. Él es el sermón del Padre, Él es el Logos. Pero la fe viene por el oír. En algún momento Él se toma el tiempo para regalarte la sensibilidad de escucharlo a Él. Escuchar a Dios no tiene comparación. Escuchar a Dios no es algo que uno se lo puede inventar. Yo no me puedo inventar: pase aquí adelante, qué sé yo, con todas las características. Y no estoy hablando del, ¡oh, qué espectacular el pastor! No, el Dios es espectacular, que puede usar a cualquier persona. Pero en cuanto a mí depende, escuchar su voz es el tesoro más grande con el cual puedo caminar aquí y por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque es el Dios que hizo el universo, el que viene a confiarte algo de corazón a corazón. La fe viene por el oír. Tienes que escucharlo a Él. Ahí realmente y de manera genuina comienza tu vida de fe. Mientras eso no ocurra, podríamos tener debates teológicos. Mira, yo pienso que la Biblia dice esto, dice aquello. Yo tuve un profesor de teología que él postulaba que la palabra de Dios es la Biblia y que Dios solo habla a través de la Biblia, que la voz de Dios está atrapada en la Biblia, sujeta en la Biblia, y que la Biblia es lo perfecto. Yo estaba recién iniciando como pastor y le dije: pastor, tengo una pregunta. Tengo una experiencia estoy ministrando, sirviendo a alguien que tiene problemas serios en su vida matrimonial. Busqué por todos los conceptos teológicos ser el mejor consejero, como interpreto también, porque ese es el otro punto, como interpreto yo que dice la Biblia. Pero después de probar un montón de técnicas, recetas teológicas, no llegué a puerto hasta que tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me mostró la raíz de por qué no prosperaba ese matrimonio. ¿Cómo lo hago? Me dijo: mira, aún hay algunos cabezones como tú que Dios tiene que usar el método antiguo para hablarle. Y yo le dije: ¿y usted en la Biblia dónde hubiera descubierto la sanidad para ellos? Me dijo: a través de los consejos de la Biblia. O sea, él es un bibliólatra. ¿Sabes qué, mi querido? Después de 30 y tantos años de ministerio, te dejo este regalo. La fe viene por el oír, pero la genuina fe viene cuando tú lo oyes a Él. Él es irreemplazable. A Él deberías dedicarle muchísimo tiempo, a Él deberías hacerle muchas preguntas, de Él deberías esperar significativas respuestas. La fe viene por el oír. Y Dios no es ambiguo. Dios no habla un sí para ti y un no para el otro en la misma circunstancia. Él es íntegro, Él es puro, Él es santo. La fe viene por el oír.
es desarrollando intimidad con Él. Si quieres aprender a escuchar su voz, vas a tener que empezar a decirle con hechos concretos al Señor que Él es el primero realmente. Vas a tener que pasar más tiempo con Él. Este es el horrible precio que uno tiene que pagar para escuchar al Señor. Invertir tiempo. Lo que no tenemos hoy día. Tiempo, vida, prioridades. Si un deportista, con tal de alcanzar la meta, es capaz de privarse, como decíamos la semana anterior, se puede privar de helados sabrosos, de comida, de determinadas fiestas, de amanecidas, porque tiene una meta, ¿cuánto más nosotros deberíamos privarnos de un montón de deleites y placeres que, si ocupan el lugar del Señor, me van a impedir escuchar al Señor? Si tú lo pones en primer lugar, créeme, te lo digo con harta sinceridad, porque el Padre lo ha prometido también así, y en su palabra dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, y al que llama, se le abrirá. O sea, el Señor no dijo, bueno, si tú te dedicas a buscar, me voy a sentar a ver si me convences. Él quiere que tú lo busques. Él quiere que tú le pidas, porque Él quiere darte, Él quiere que tú recepciones. Pero vas a tener que hacer algunos cambios, especialmente de prioridades. Ponerlo en el primer lugar. De verdad yo peleo, de nuevo ahí, expuestos, como dice Isaac Salinas, en tu luz, Señor. Todas las mañanas peleo, ¿a quién voy a poner en primer lugar? Abro los ojos, me pongo a orar o tomo el celular. No sé, perdón por lo carnal que yo soy, pero a mí me pasa, no sé si a ti. Pero como que tengo las ganas de que mi día tiene que iniciar, así me dice mi mente, que mi día debería iniciar leyendo las noticias para hacerlo intelectual. Carnal, pero intelectualizado. Que debería iniciar con el celular. Que ahí empieza ya vas a ver en qué termino de repente. No sé si te ha pasado, a mí me pasaba. He estado mirando y miro, ¿llevo una hora aquí? Y esa hora podría haberla pasado con mi Señor. Pero el Señor, entretención, para hacerlo más espiritual, trato de ver, por ejemplo, estos reels que enseñan a hacer cosas. ¿Quién no se relaja viendo cuando lavan la alfombra? O esos jardines que están hechos bolsa y de repente están completamente llenos de orden. Entonces uno siente que está haciendo algo, pero en realidad no está haciendo nada. Tampoco creo que lo vamos a satanizar todo, pero un tema de prioridades. Esta es la conclusión de hoy día. Mis queridos, la fe viene por el oír. Y hay un Dios que está sediento de hablarte. No creas que Dios tiene hijos preferidos. Hay hijos que se dejan preferir. Porque no es... Sentido común me dice que si yo le hago sentir a Él grato, Él va a querer estar. Pero si yo lo vivo ignorando, si yo vivo diciendo que hay otros personajes que son más importantes, obviamente voy a tener que esperar mi turno. Pero Dios está sediento de compartirte sus misterios. Hay un relato que tienes que descubrir solo tú. El rey David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en ese libro, en el del ADN, estaban escritas de mí todas las cosas que tú querías que yo haga. Hay un relato que te pertenece solo a ti. Hay un libro que tienes que aprender a leer. Tienes que pedirle al Padre, enséñame a leer. Enséñame a juntar las vocales con tu relato, Señor.
Enséñame a leer el libro que dice, ¿quién soy yo para ti? Yo espero que a más de alguien, sinceramente he orado mucho por eso en esta semana, a más de alguien le cambie la vida este mensaje. Que sea como una semilla que te deja el desafío de decir, quiero aprender a escuchar al Señor, a oír a Dios, que no es el privilegio de nadie, es el privilegio de todos sus hijos, nos pertenece. Pero el tesoro no todo es tan disponible para empezar a escudriñarlo, para darse a la tarea de descubrir el cofre, el candado, la llave, abrir, sacar los tesoros, administrarlos. Pero hay una pseudo fe. La pseudo fe es la que se disfraza de santidad, un montón de principios y mandamientos. No haga esto, no haga aquello. Yo tengo que ser santo, entonces no debo esto, no debo lo otro. Un montón de negaciones que no son el comienzo de la relación que Él te propuso. Él te propuso que lo escuches a Él en primer lugar. Y Él te va a decir, esto me gusta, esto no me gusta. Hay una infinita cantidad de proezas esperando por ti. Hay personas que están conectadas con tu destino y mientras no lo escuches a Él, no vas a poder ser enviado donde Él te quiere enviar. No basta con ser buena persona. No es la medida que va a medir el Padre. La medida es cuánto Cristo está en nosotros. La medida es cuánto Señor, cuánto Jesús nos gobierna. Cuánto Cristo realmente está viviendo su vida en nosotros. Porque el sermón, la voz de Dios, el hablar de Dios es Jesús. Póngase de pie, por favor. La fe viene por el oír. Si no te habla Dios, no es fe. Es piensa positivo o piensa negativo, porque también hay hartos de eso. Piensa negativo, no. ¿Estoy en desacuerdo con el desacuerdo? O sea, estoy en acuerdo. ¿Estamos listos? Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a escucharlo. Yo me enamoré de esto cuando conocí al Señor. Si tú me hablas, Señor, si tú me enseñas, claro, tiene su costo como lo hice y como creo que Él lo espera, pero le dije, si tú me enseñas a escuchar tu voz, yo me comprometo a obedecerte. Y la voz de Dios es comprometedora. La voz de Dios nos hace meter en lugares incómodos, estar con quien no queremos, hacer las cosas que nunca pensamos. Pero el obedecer esa voz tiene una satisfacción incomparable. No hay placer de la tierra que te pueda regalar la plenitud de que el Señor te diga que está agradado contigo. Jason Upton canta una canción que dice, en tu presencia, Señor, en tu presencia. Pero qué alegría cuando te puedo preguntar cómo estoy y que tú me dices que estás contento conmigo, cómo yo soy o quién soy. Pídele al Señor que te enseñe a escucharlo. Si no aprendemos como casa, como iglesia, como comunidad, a escucharlo a Él, va a haber una infinita cantidad de voces disfrazándose de Dios y de Señor.
Hasta la voz del pastor es un estorbo si no está hablando lo que él dijo. Vamos a tener un culto bastante más acotado, como les dijimos, pero no nos vamos a perder este momento. Padre, te damos gracias por tomarte el tiempo de estar con tu pueblo, con tus hijos. Gracias por Jesús, el camino, la verdad, la vida. Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero. Si en esta tarde te puedo pedir algo junto a mis hermanos, es que como los discípulos oraron al comienzo, aumentanos la fe, Señor. De la misma manera te pedimos, enséñanos, Señor, cómo escucharte. Sensibiliza nuestras vidas para que de primera fuente tú nos digas lo que tú quieres que hagamos para ti. ¿Quiénes somos? Defínenos tú, Señor. Defínenos tú quiénes somos en Cristo. ¿Cuáles son las proezas que tú quieres que hagamos para ti? ¿Con qué personas nos vas a conectar? Enséñanos, Señor, a ser quien te represente en la vida cotidiana y también en la vida de comunidad, Señor. Perdona nuestras faltas. Yo te pido perdón por no dejarte en el primer lugar siempre. Perdónanos, Señor, por distraernos, por pasar más tiempo de la cuenta lejos de tu presencia, Señor, pudiendo haber invertido mucho más en ti. Te pido que no sea una carga, que no sea una idea penitente, porque sería buscar por obras, Señor, lo que solo es justicia por fe en Cristo, Señor, la que tú quieres compartirnos. Cambia los paradigmas de nuestro corazón, Señor. Que no lo veamos como un castigo el estar en tu presencia, orar, sino que lo veamos como el deleite, como el placer de estar con la persona más importante y el tiempo, desarrollando en el tiempo más importante de nuestras vidas, la intimidad que tú tanto nos pides, Señor. Renunciamos en este día a pretender ser salvos por obras, a pretender, Señor, que son nuestros hechos, nuestros comportamientos los que nos hacen recibir los dones de fe, sino la gracia, el regalo inmerecido, Señor. Porque tu voz salió por todas partes, se escucha tu voz, Señor. Si miramos con atención, todo habla de ti, del poderoso Creador que tú eres y del espectacular Salvador que es Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Ábrenos, abre, Señor, nuestra vida a ti, ábrenos a tu presencia. Te pido que tú nos regales experiencias contigo, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús nos escondemos en el pacto y en esa sangre, Señor, y en el nombre y en la persona de Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos compartas el hablar de tu corazón. Que hagamos, Señor, por convicciones que proceden de ti, las cosas que hacemos. Que abandonemos toda bandera que no tiene tu gobierno. Y, Señor, por la oportunidad que tú nos regalas, que está abierta, te agradecemos profundamente. En un mundo que está convulsionado, Señor, rumores de guerra, oramos por Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, Señor, por todos los países en conflicto, por Israel, Señor. Oramos para que las naciones que contienden contra tu Cristo,
comprendan que no sacan nada con amotinarse contra ti, que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Compártenos, Señor, estos tiempos de gracia para que se expanda aún más, Señor, el evangelio del reino. Y en estos días turbulentos de las naciones, Señor, oramos para que tú nos des sabiduría para administrar bien los días de paz que tenemos, Señor. Podrían cambiar categóricamente en el curso de cortos meses. Esperamos en tu infinita misericordia. Señor, la tierra también está convulsionada. La creación tiene dolores de parto esperando la manifestación de tus hijos. Te pido por nuestro país que es tan sísmico, Señor. Te pido por Chile. Oro para que tú nos tengas preparados, Señor, para estar en tu presencia en cualquier instante. Te pido, Señor, que tú nos protejas de la potencialidad de terremotos y temblores que hay en este país, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Déjanos escuchar tu voz, Señor. Adviértenos, habla con nosotros. Que la ira tuya sea la que está menguando por causa de la sangre de Jesús, por el sacrificio, porque esa sangre llegó al verdadero propiciatorio, Señor, el lugar que aplaca la ira, Señor. Ya no estés enojado con nosotros, ten misericordia. Te pedimos perdón por nuestras rebeldías, te pedimos perdón por nuestras iniquidades, Señor. Te pido perdón por nuestra congregación, por Santiago, por Chile, por las legislaciones que son anti Dios, Señor. Pero aquí hay gente, tu pueblo, parte de tu pueblo, que quiere hacer tu voluntad y que quiere escuchar tu voz. Nos comprometemos a obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.